decía, el título de este mensaje es igual que el de la semana pasada. Si no has escuchado el mensaje de la semana pasada, te voy a pedir que lo hagas, porque todos estos mensajes, estos 4 siguientes mensajes, o este y los 2 siguientes están ligados uno al otro. Es el mismo tema, nomás estoy tomando diferentes aspectos de ello y los necesitas oír los 4. No se alarmen por lo que vendrá, segunda parte. Y voy a leer, y tengo que leer desde el versículo 1 de nuevo, porque si no el pasaje como que no tiene sentido. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 2 de la segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. ¿Le puedes bajar poquito, por favor? Sí, porque está haciéndome eco acá enfrente. Estaba el otro día viendo un documental sobre la Segunda Guerra Mundial y me acordé de algo que vi en ese documental que me llamó mucho la atención, hablando de este tema en el sentido de que estamos en guerra. Cuando un país está en guerra, todo el país, toda la vida de ese país es alterado. En Inglaterra, en Estados Unidos, hubo racionamientos de alimentos, de gasolina, de ropa. Separaron todas las construcciones de las casas. Se paró la fabricación de muchos enseres domésticos. Todo estaba enfocado al esfuerzo de la guerra. Entonces, las fábricas estaban trabajando para hacer tanques y bombas y rifles y etcétera, ¿verdad? Los soldados, los hombres que se apuntaron y se fueron como voluntarios a la guerra, dejaron huecos en las fábricas. Entonces las fábricas tenían que trabajar y tenían que estar trabajando tiempos extras y tiempos extendidos. Entonces lo que pasó fue que las mujeres, los jóvenes, hasta los adolescentes se fueron a trabajar a las fábricas y trabajaban 16, 18 horas con salarios reducidos. Había campañas para que la gente no gastara tanto dinero, sino que mejor ese dinero lo invirtieran en la guerra. O sea, todo cambió. Todo el país se concentró en el esfuerzo por la guerra. Los alimentos estaban todos apartados para los soldados. Entonces la gente empezó a hacer jardines. En Inglaterra los parques públicos los transformaron
en jardines, pues no botánicos, ¿cómo se llaman? Como en granjitas, sembradíos, al punto que el 40% de todos los vegetales que se consumían en el país venían de jardines domésticos y de jardines de parques que estaban cosechando comida. Pero lo que más me impresionó fue cuando Inglaterra estaba siendo bombardeada. Había un duelo entre Alemania e Inglaterra. Inglaterra bombardeó Berlín y eso desató la furia de Hitler y empezaron a bombardear Londres. Miles y miles de viviendas, de casas fueron destruidas. Entonces había un pánico sobre el bombardeo. Dijeron los británicos, ¿cómo le hacemos? En aquel entonces no había los radares y todas esas cosas que hay ahora, ¿verdad? Buscaron a miles de personas voluntarias, les dieron unos binoculares y les dieron un radio y los pusieron a todo lo largo de la costa de Inglaterra, de la Gran Bretaña, de la isla, toda la costa que daba hacia Europa, a ciertos metros de distancia, no sé cuántos metros eran, 200 metros o 500 metros de distancia. Estas personas estaban ahí todo el día, toda la noche, cambio de turnos, etcétera, ¿verdad? Vigilando con sus binoculares los cielos para ver si detectaban un avión que venía. Y si lo detectaban, con el radio avisaban a la base aérea para que salieran los aviones ingleses a combatir los bombarderos alemanes. Entonces me llamó tanto la atención porque era gente normal, era gente como tú y yo. En las noches no se veían por los binoculares, pero entonces por el oído. O si llegaban, estaban ya más cerca, entonces tenían que ser, en las noches tenían que estar velando, pero así en silencio para ver si detectaban el sonido de los motores. Eso salvó muchísimas vidas en Inglaterra. Y la pregunta se me venía, ¿y qué pasaría si alguno de estos vigilantes se quedaba dormido? O se cansaba, se aburría. Decía, ya tengo una semana aquí, ¿verdad? Todos los días vengo y no aparece ni un avión. Yo creo que estos ya no van a venir, mejor me voy a mi casa, que estoy pasando fríos aquí, mojado en la lluvia, metiéndome en una carpita ahí, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en el momento que esa persona decidiera dormirse o irse, abandonar su puesto, aburrirse por aburrimiento, que justo en ese momento vinieran los aviones por donde esa persona debía estar vigilante? ¿Qué pensaría la gente que estaba en Londres y en las ciudades ahí cercanas de saber que los bombardearon, que perdieron sus casas? A los niños en Inglaterra, los niños de Londres, los niños chiquitos de 10, 12 años para abajo, los subieron en camiones, los subieron en trenes con sus maestras de la escuela y los mandaron al campo para salvarles las vidas. ¿Qué pensarían las familias de ese vigilante que tenía la responsabilidad de estar al pendiente de los que venían a atacar al país, si se hubiera dormido o se hubiera abandonado? Y entonces la pregunta para mí era, si la iglesia está en guerra y tenemos un enemigo, el enemigo más peligroso, el más inteligente, el que tiene más experiencia, el que tiene más recursos, el que tiene más poder, y el que está buscando destruir al mundo, y si pudiera también destruir la iglesia, ¿qué pasaría si nosotros estamos dormidos? Si estamos cansados, si estamos distraídos, en lugar de estar vigilantes, alertas,
pendientes de las estrategias del enemigo contra el mundo y contra nosotros mismos. Hoy nos vamos a concentrar un poco más en entender el objetivo de este hombre de iniquidad, de entender un poco más sus estrategias. Porque sabemos, y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que nosotros no podemos estar ciegos a la realidad de este enemigo. Y que esté este pasaje en 2 de Tesalonicenses a nosotros nos es una bendición, porque nos está desenmascarando, nos está el Señor mostrando que hay un anticristo empoderado por el mismo Satanás y que ya hay muchos anticristos, como dice 1 de Juan capítulo 4, 3, que ya está operando en el mundo. El espíritu del anticristo ya está en el mundo, y nuestro pasaje también nos lo dice, que ya está aquí obrando en la tierra. Esto entonces debe de llamarnos la atención. Ahora, lo que es impresionante es que dice que en el versículo 4, y nos vamos a concentrar más en el capítulo 4, en el versículo 4, 5 y 6, dice que hay algo que lo detiene, que lo está deteniendo, que está deteniendo la revelación del anticristo. Pero aunque lo está deteniendo, pero ese misterio, dice el versículo 7, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. En otras palabras, el anticristo, este hombre de pecado, este hombre de perdición, este hombre de destrucción que le está diciendo Pablo, no se alarme porque todavía no viene. Les está diciendo, hay algo que lo detiene. Que detiene que venga y se manifieste y se revele, como vimos la semana pasada. Pero, dice, ese misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya está en acción. Entonces hay una gracia de Dios todavía obrando. Y no me quiero meter en especular sobre qué es lo que lo detiene, porque Pablo obviamente les dijo a los tesalonicenses que ellos ya sabían, pero nosotros no nos lo dice. Entonces pues podemos especular, pero no tiene caso. Lo importante es que Dios está deteniendo ese día final, pero nosotros tenemos que poner atención al hecho de que el versículo 7 está diciendo que ese misterio ya está en acción. Por eso el apóstol nos está llamando a que vivamos alertas, que aprovechemos bien el tiempo, ya que los días son malos. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 al 16. El espíritu del anticristo ya está operando, ya está trabajando en el mundo. Quiero que recuerden que en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo le dice a la iglesia que el mundo vive bajo una corriente. Y quiero que vean esa palabra, ¿verdad? Dice, según Efesios 2:2, dice que el mundo vive según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay una corriente en el mundo. La iglesia vive bajo el reino de Dios, siguiendo a Cristo y siendo guiada por el Espíritu Santo. El mundo vive bajo el reino de las tinieblas, siguiendo esa corriente del príncipe de la potestad de las tinieblas.
Y el resultado es que en lugar de estar siendo guiados por el Espíritu Santo hacia Cristo, están siendo guiados hacia la desobediencia, hacia la impiedad, hacia la iniquidad. Hermanos, si tú no estás consciente que el mundo está en enemistad con Dios, déjame decirte que sí. El mundo no es inofensivo. El mundo no es inerme. El mundo está yendo en una dirección contraria a la de Dios. No quiero que pienses que el mundo es como un lago apacible, tranquilo, ¿verdad? Que puedes vivir en el mundo y no te pasa nada. Esto lo escuché hace muchos años, ¿verdad? Que si tú te sueltas a la deriva en el mundo, te va a llevar la corriente. Esa corriente está caminando rumbo a la destrucción. Esa corriente te va a llevar a la desobediencia y te va a llevar a la perdición. Porque el que está moviendo la corriente es el enemigo de Dios. Entonces, cuando el Señor viene, decía alguien con esta ilustración, imagínate que cuando el Señor viene a salvarte, tú vas en una supercarretera de 10 carriles. A toda velocidad rumbo al infierno, rumbo al juicio de Dios, rumbo a la destrucción eterna. Y el Señor está en esa carretera, en esa autopista, está metiendo su mano y está sacando individuos para traerlos a su reino y trasladarlos al reino de su Hijo amado, para que tengan vida eterna y no se pierdan. El mundo está en esa autopista y Jesús viene a mostrarnos otro camino, un camino estrecho, el camino a la gloria. No vino a sacarnos del mundo, sino a sacarnos de la corriente del mundo. Vino a liberarnos de esa corriente, vino a rescatarnos para que no seamos destruidos como los que están en esa corriente. Y en especial quiero que se den cuenta los jóvenes, porque hay tantas cosas en el mundo que los jóvenes quieren probar, que les atraen, que están diseñadas específicamente para atraerles a ustedes y para ganarlos a ustedes. Y mira, más claro que 1 Juan 5:19 no lo puedes tener. Dice Juan, nosotros somos de Dios. Y dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. O sea, nosotros no podemos negociar con el mundo, no podemos coquetear con el mundo. Tenemos que discernir que hay una corriente y esa corriente va en contra de Dios. Y entonces ahí quiero que veamos esto entonces. Si ya nosotros estamos conscientes, y nos está diciendo aquí en el versículo 7, que el misterio de iniquidad ya está en acción en el mundo, entonces, número 1, necesitas entender cómo está operando ese misterio de la iniquidad en el mundo. ¿Cómo está operando? Pues lo que está operando, si es un misterio de iniquidad, está operando de manera secreta. Pero cuando dice que ya está en acción, el versículo 7 dice que ese misterio ya está en acción. Esa palabra acción significa poder. Y tiene la implicación, cuando se usa en la Biblia, esa palabra significa poder sobrenatural. Hay un poder sobrenatural que está operando en el mundo para traer iniquidad, traer injusticia, traer desobediencia a la voluntad de Dios. Es una estrategia secreta, sobrenatural y satánica. Y está operando para arrastrar a la gente hasta la perdición. Así que si una persona dice, como era común que se nos dijera a nosotros cuando estábamos jóvenes y le hablábamos a alguien de Cristo, decía, ¿sabes qué?
yo quiero vivir mi vida. Al final, ya cuando esté viejito, entonces voy a buscar de Dios. Te voy a decir una cosa, si tú te quedas en el mundo como tantos están diciendo, bueno, a lo mejor después, sí, creo que hay cosas buenas en Cristo, pero después, yo ahorita estoy haciendo mi vida. Estás en una corriente, y no es una corriente así como suavecita, ¿verdad? Como de barquito de papel, ahí va el barquito de papel sobre la corriente. No, ¿cómo se llaman? Los rápidos, ¿verdad? Va rápido, va de bajada. Por eso es que ese mover lleva a tantos a la perdición. Es un mover al mundo en dirección contraria de moverse hacia Dios. Satanás es el enemigo total de Dios. En otras palabras, si Cristo vino a traerte vida, Él quiere traerte muerte. Si Él vino para que vivas en abundancia con Él, Él vino para destruirte totalmente. Y Él mueve el mundo en esa dirección. Entonces piensa lo que reina ahorita en el mundo. Piensa en redes sociales, en el entretenimiento, en la industria del entretenimiento, en la economía, la cultura, la moda, la ciencia, la política. Cualquier cosa que está en el mundo y fue generada por el mundo, te puedo asegurar que no tiene la intención de acercarte a Dios, sino al contrario. Es una corriente contraria. ¿Por qué? Porque Satanás se opone a todo lo que se llama Dios. Ahí está su objetivo, oponerse, lo contrario. Y les recuerdo lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Fíjense, es que a veces se nos olvidan estas cosas. Pon atención, fíjate lo que dice. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si ya se dieron cuenta en los pasajes, ya he leído 2 veces esta cuestión de la obediencia. Esta es la cuestión de que nosotros seguimos a un rey y le obedecemos. El objetivo de este misterio de iniquidad es que no obedezcas a Dios. Es que deseches su voluntad. Él quiere presentarse como si fuera Dios, dice. Quiere exaltarse como Dios, sobre Dios. En otras palabras, quiere que el mundo le obedezca a Él. Quiere que el mundo esté sujeto a Él. Y quiere llegar hasta el punto que el mundo le adore a Él. Y no quiero que pienses tú de una manera así cruda, de que lo que Él quiere es que en lugar de que la gente sea cristiana, se haga satánica. No necesita eso. Con que tú no adores a Cristo, con que tú no sirvas a Cristo, con que tú no obedezcas a Cristo, dice Pablo en 2 de Corintios que Él no duda en disfrazarse como un ángel de luz. Se presenta como algo deseable, se presenta como algo aceptable, se presenta como algo bueno para que tú lo adores a Él. Se disfraza. Esta corriente está disfrazada. Y digo, hay personas que pasan horas y horas y horas leyendo, escuchando, viendo videos de YouTube, escuchando lo que otras personas están diciendo en el Facebook, etcétera, y no se están dando cuenta que están continuamente alimentándose de la corriente del mundo.
Y ellos no ven nada malo en ello. Tal vez tú no veas nada malo en ello. Y no estás discerniendo la corriente del mundo. Y miren, voy a tomar el tiempo aquí nomás. Yo sé que voy a perder a algunos de ustedes y lo voy a tratar de hacer así muy rápido y muy sencillo. ¿Cuál es la corriente? ¿Cómo pudieras definir ahorita esa corriente? ¿Cómo se ve? Y no quiero que se alarmen. Quiero que lo entiendan para que oren, para que ustedes estén alertas de su propia vida, de sus hijos, de la cultura en la que viven, porque ese es el ambiente en el que el Evangelio está entrando para salvar personas. ¿Cuál es esa corriente? El diablo opera cambiando el pensar de las personas. Entonces esto tiene que ver con la filosofía del hombre, las filosofías que gobiernan al hombre. Y el mundo se ha estado moviendo, principalmente después, en el siglo XVI sucedieron muchas cosas, se descubrió América, vino la imprenta, un poquito antes, vino la Reforma. Y vinieron muchas cosas que cambiaron al mundo, pero una de las consecuencias de ese cambio en el siglo XVI es que se empezó la gente a concentrar más en el hombre. Empezó a estar este sentido antropocéntrico. El hombre racional es mejor que el hombre místico que gobernó, todo era gobernado de una manera mística por 1000 años en la edad del oscurantismo. Y todo era demonios y cosas así, había un misticismo y entonces viene todo esto. Inclusive los reformadores imprimieron la Biblia y se la dieron a las personas, dijeron, tú puedes leer y tú puedes tener la verdad. Y el diablo usó todas esas cosas para exaltar al hombre en ese renacimiento que surgió. Surgió junto con ello el antropocentrismo que vino a producir lo que se llamó la época de la iluminación en el siglo XVIII. La iluminación dio a luz la independencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de Inglaterra. Cayeron varios imperios. Vino la Revolución Francesa. Vino todos estos moveres del hombre, ¿verdad? Donde se inventó la democracia, ¿verdad? La cual consideramos ahorita que es así como que, wow, la democracia, ¿no? Pues la democracia es antropocéntrica, es así decir, tú puedes gobernarte a ti mismo, ¿verdad? Tú pones al gobierno y lo quitas. De tal forma que en el siglo XIX ese antropocentrismo, ese intelectualismo que empezó a haber, esa iluminación de los pensadores y los filósofos modernos, trajeron el movimiento del humanismo. Y el humanismo es muy sencillo, el humanismo es simplemente que afirmar la agencia humana. El hombre es capaz, el hombre tiene potencial inagotable. Si quieres el progreso, pon tus ojos en el hombre. Todo eso, ¿verdad? Lo que trajo el siglo XIX, ustedes saben que en el siglo XIX salió la teoría de la evolución, el marxismo, ¿verdad? Todos estos moveres humanistas que te dicen, ¿verdad? Que el hombre tiene capacidad. Pero junto con eso vino el secularismo. Tal forma que por muchos años gobernó el humanismo secularista. Que el humanismo, si el hombre tiene todo, entonces ¿para qué queremos la religión? Hay que separar la iglesia del Estado. La iglesia ya, o sea, esos son para los religiosos, pero el hombre no necesita eso. Entonces, el hombre tiene que apoyarse en la ciencia. Hay que tener confianza absoluta en la ciencia. Y viene este mover otra vez todo en el hombre, todo en el hombre. ¿Quién crees que está detrás de esto?
Este misterio te está diciendo, tú hombre, tú puedes. Tú tienes capacidad. Tú no necesitas gobiernos que te gobiernen. Tú no necesitas alguien que te diga qué hacer. Tú puedes hacerlo solo. Tú buscas la ciencia. Ahí está la solución. Ese secularismo humanista ha seguido avanzando, ha seguido progresando. Y el siglo XX que acaba de pasar, empezó a haber un movimiento, porque no solamente ya es la exaltación de la humanidad, del ser humano, sino que luego eso se convirtió en una exaltación del individuo. Y empezamos a ver el individualismo. Y lo que está sucediendo ahorita, para que conozcan qué es la corriente que está moviendo ahorita el mundo, este individualismo te dice que tú tienes en ti mismo la verdad. Y que el propósito de tu vida es encontrar ese yo profundo. ¿Quién eres tú realmente? Porque de ahí es de donde deben de surgir los valores. Darle expresión a esa individualidad es lo que un filósofo moderno en la década pasada le llamó la cultura de la autenticidad. ¿Qué es la cultura de la autenticidad? Es simple y sencillamente haz tu propia onda. Como lo puso él en inglés, do your own thing. Haz tu propia realidad, expresa tu yo cualquiera que sea. El propósito de la vida es encontrar tu yo más profundo para que luego lo expreses al mundo. Y si tu valor, tu entendimiento de la vida está saliendo de ti mismo y no quieres que nadie, ni la religión, ni la sociedad, ni tu familia, ni tus amigos, ni tu iglesia, no quieres que nadie te diga cómo debes tú ser y qué es lo que vale para ti. Ese individualismo se hace un individualismo expresivo en donde todo el propósito es yo expresar quién yo soy, quién yo quiero ser, quién yo creo que soy. Y eso trae como consecuencia, y aquí viene el futuro, ahí es donde estamos ahorita y donde se va a poner la cosa medio dura, es que si lo que vale es lo que el individuo diga, ¿qué si hay otro individuo que le diga, oye, pero yo creo que tú estás mal? ¿Sabes una cosa? En el individualismo expresivo, en la cultura de la autenticidad, ya no se vale que alguien te diga, estás mal. Eso se considera intolerante, se considera una agresión, porque cada individuo tiene el derecho de determinar qué es lo que es valioso para su vida. Y eso coloca entonces la Biblia, a Cristo, la iglesia, en una posición de ser considerados agresores del derecho del individuo de ser como él quiere ser. Y si cada uno de nosotros tiene diferentes valores, entonces todo es relativo. Ya no hay verdades absolutas, porque lo que puede ser bueno para ti no es bueno para el otro, pero lo que es bueno para el otro, pues ni modo, o sea, todos tienen derecho a hacer como quieran. Y la máxima expresión de esa individualismo expresivo, cuando tú lo aplicas a tus preferencias sexuales, entonces lo que está ahorita ya así como que aberrante es que una persona que físicamente nace masculino o nace hombre o nace mujer, diga, no, yo seré hombre físicamente, pero no soy hombre, soy otro género, soy el género que yo he escogido que quiero ser. ¿Y qué es eso? Si tú llegas al punto de contradecir la realidad natural de tu vida, ¿sabes qué es? Que el anticristo ha logrado que los individuos
movidos por sus pasiones, se declaren su propio Dios. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer y no me importa nada. Nadie me puede decir que yo estoy mal. Es más, si tú me dices que estás mal, tú me estás agrediendo y tú tienes que ser callado. ¿De dónde crees que salió toda esta corriente? ¿De dónde crees que salió esto de exaltar al individuo, de decir, tú eres tu propio Dios, tú tienes en tus manos tu propio destino, tú vales, tú lo puedes hacer todo? Aquí lo que importa es que tú hagas lo que tú quieras hacer y que nadie te diga nada. ¿De dónde crees que salió eso? Ese es el misterio de la iniquidad. Eso es lo que está operando en el mundo. Ahora, la buena noticia es que a través de todos estos siglos, todas estas filosofías que están en el mundo y que han estado trayendo, ¿verdad?, desde la oscuridad hasta el humanismo, hasta el secularismo, hacia ahora el individualismo, el evangelio triunfa contra todo eso. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Si me salvó a mí, si sigue salvando personas ahorita y seguimos bautizando personas, quiere decir que el evangelio sigue avanzando. Y sigue avanzando aquí y en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque la intención del Señor es rescatar a los que están en esa carretera. Y hay personas que dicen, yo puedo, yo debo, yo no necesito a Dios, yo necesito a Cristo. Y al ratito el Señor dice, sí me necesitas y te lo voy a mostrar y te voy a tener misericordia y vente para acá. Gracias a Dios. Si fuera por nosotros, hermanos, estaríamos todos perdidos. Pero el gran amor de Dios es que Él tiene misericordia de nosotros los necios y tontos que estamos siguiendo nuestra propia voluntad. Entonces, por eso nosotros tenemos que seguir orando por esta cultura, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Tenemos que seguirles compartiendo, porque el Señor en su gracia abre los ojos y se van a dar cuenta que ellos necesitan también un Salvador. Ahora, debemos entonces discernir las estrategias del enemigo, porque eso está obrando en el mundo, pero ¿cómo está eso impactando la iglesia? Debemos discernir las estrategias del enemigo contra la iglesia. Y aquí es donde vamos a pasar un tiempecito esta semana y la siguiente semana. Porque el enemigo, el anticristo, el misterio de la iniquidad está seduciendo al mundo para perdición, pero también está buscando afectar a la iglesia. Si el enemigo es el anticristo, énfasis en la palabra anti, en el prefijo anti, se está oponiendo completamente a todo lo que es de Dios. Y aquí nos dice el versículo 9 que su actividad es conforme a la actividad de Satanás, el enemigo de Dios. Y vimos que ya está en el mundo, lo vimos en 1 Juan 2:18 y en el 4:3. Él está buscando negar a Cristo, está buscando eliminar la fe, está buscando destruir la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de la mentira. Versículo 11 lo vemos, 2:11. Vean ustedes ahí, dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. La siguiente semana vamos a ver un poquito más esto, ¿eh? Trata de engañar con su falsedad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 26 lo vimos también. Y se opone a la verdad con su error, con error. Él pone el error y la mentira, la contrapone contra la verdad. Como vimos en Primera de Juan 4:6. Hice un cuadrito. Empecé a notar, y esto es un buen ejercicio cuando tú estés estudiando y leyendo la Biblia. Pon lo que te está diciendo Cristo, la verdad de Cristo, y luego ponte a pensar cómo se opone el diablo a todo esto. Y de esa manera puedes discernir lo que está sucediendo en tu propia vida, en tu propia carne.
¿Cómo me estoy oponiendo yo a esto? ¿Qué estoy oyendo en el mundo que me lleva a oponerme a esto? Fíjense, ahí les van algunos ejemplos. Cristo vino a llamarte a la fe. Y sabemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Juan 14:1 dice que el Señor viene a llamarnos a la fe. Te dice que puedes confiar en Él, que Él es verdadero, que puedes poner tu confianza en Él. Eso es lo que es la fe. Te invita a que tengas comunión con Él. Y te dice que si permaneces en Él, Él va a permanecer en ti y vas a dar fruto. Juan capítulo 15. ¿Verdad? ¿Qué te dice el anticristo? El anticristo viene a destruir tu fe. Viene a oponerse a la fe para que no agrades a Dios. Viene a hablarte falsedad y mentiras para que desconfíes de Dios. Si Cristo te llama a confiar, el diablo viene a meterte duda, a acusarte, a hablarte mentiras, a hablarte falsedades de Dios como le habló a Eva, para que no confíes en Dios. Viene a alejarte de Dios y que descuides tu búsqueda de comunión con Él. Y en lugar de que tú estés buscando permanecer en Él, te dice y te engaña para que dependas de ti mismo. Fíjate, ahí te va otra. Cristo vino a revelarnos la verdad. Dijo Jesús, yo soy la verdad, la vida, como dijo, el camino, la verdad y la vida. Él vino a revelarnos la verdad, Él vino a revelarnos al Padre. Lucas 10:22. Él nos revela el camino a la salvación. Juan 14:6. Su verdad nos hace libres. Juan 8:32. ¿Qué es lo que viene a hacer el anticristo? Bueno, el anticristo, dice Jesús, es el padre de la mentira. Y él se exalta como un Dios falso para que la gente crea en sus mentiras. Busca desviarte de la verdad para que, como leímos ahorita aquí en el versículo 2:10, busca desviarte de la verdad para que no la recibas, no la ames y te pierdas. ¿La vieron ustedes ahí en 2:2:10? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Sus mentiras y acusaciones vienen para engañar y esclavizar a la gente. Están bajo el dominio. Él lo que quiere es esclavizarte de nuevo. Ahí va una muy sencilla. Otro ejemplo. Cristo nos llama al amor. ¿Cuál es el mayor mandamiento? Mateo 22:37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Jesús dice y nos manda el nuevo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor, según Jesús, es dar tu vida por otros. Y vemos a través de todo el Nuevo Testamento cuáles son las características del amor. Podemos hablar de la humildad, el servicio, la paciencia, el sacrificio, la bondad, la gratitud, la fidelidad, el perdón, la generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. 1 Corintios 13, Romanos 13, Filipenses 2. O sea, ahí está descrito cómo debemos de vivir considerando a los demás. ¿Qué te dice el anticristo? Pues él está promoviendo el egoísmo y promoviendo el orgullo para que tú te exaltes sobre los demás. Si lo que él quiere en esta corriente es que tú seas y tus valores sean lo que mande tu vida, ya no vas a escuchar a los demás, ya no vas a ser humilde, ya no vas a ser enseñable. Y quiero leerles lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, acerca de cómo está esta corriente influenciando a los hombres. Porque yo leo este pasaje
Pablo se lo escribió en segunda a Timoteo y le dijo, así van a ser los hombres en los últimos días. Fíjense, Cristo nos llama al amor. Y fíjense lo que dice segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Quiero leerles, porque lo leí así rápido, quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, que es no es ni siquiera un equivalente, ¿verdad? Es una versión amplificada, modernizada de lo que está diciendo ahí para que lo puedan ver más gráficamente. No sé si lo vayan a poner en la pantalla, pero se los voy a leer en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Dice, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Como que a veces la Nueva Traducción Viviente sirve para ilustrarnos un poco lo que está diciendo la Escritura. Eso, compárenlo ustedes eso con el amor que Cristo predica. Vean el efecto de ese misterio de iniquidad en el mundo, lo que produce. Produce ese tipo de personas. Y si tú los estás viendo, si tú puedes decir, efectivamente, yo tengo conocidos que son así. Salvajes, impetuosos, desenfrenados. ¿Quién lo está promoviendo? Cristo nos llama al arrepentimiento y a la santidad, y Él mismo nos demostró que fue obediente hasta la muerte. Y nos enseña a orar, venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Y enseña en capítulo 15 de Juan que la fe en Cristo, la verdadera fe y amor nos va a llevar a guardar su palabra. Si lo amamos, vamos a querer obedecerlo. El misterio de la impiedad te dice todo lo contrario. Lo que quiere es la rebelión y la desobediencia contra Dios. El misterio de la iniquidad promueve la corrupción del hombre, la disolución, el vicio, el abuso, la maldad, el crimen, la violencia, la guerra. En otras palabras, que cada uno haga según le plazca. Como como empieza el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Ahora quiere Satanás que sea igual. Que cada quien, si cada quien hace lo que le plazca, quiere decir que cada quien está actuando como si fuera su propio Dios. ¿Qué busca el espíritu del anticristo entonces lograr en la iglesia? Pues Él quiere que le prestes atención, que le creas más a tu mente, tus pensamientos, tus pasiones, que todos vienen de la carne, que a Cristo Jesús. Quiere que le creas más a Él que a tu Señor, tu Rey, tu Salvador. Si tú crees una de sus mentiras, ya caíste en su trampa.
Él quiere que dudes de tu rey, que dudes de su verdad, que dudes de lo que has recibido. Quiere sembrarte duda sobre otros, sobre tus líderes, sobre tus hermanos, sobre la iglesia, sobre las instituciones, sobre el gobierno, sobre todo. O sea, que tú estés dudando, cuestionando, que estés viendo conspiraciones, que estés viendo y estés a la defensiva de aquellas personas que te dice el Señor que tú debes seguir. Que dudes de tus padres, que dudes de tus amigos, que dudes de aquellos que están a tu alrededor, que están para servirte y para ayudarte. Él quiere que le sigas la corriente. Literal, ya ven, esa frase mexicana, síguele la corriente. Eso es lo que quiere el diablo contigo. Que le sigas la corriente, literalmente, y que vivas como el mundo. Él quiere distraerte con todas las cosas con las que tiene entretenido al mundo, a ti también. Y a lo mejor, ¿verdad? No te va a destruir, no vas a llegar a la perdición, pero sí vas a tener pérdida. Porque lo que Él quiere es alejarte de Cristo. Quiere que te desconectes, que te canses, que te aburras, que dejes de amar, que dejes de seguir fielmente a tu Salvador. En otras palabras, lo que Él quiere es que te duermas en tus laureles. Yo no sé si en otras partes de Latinoamérica se usan esas frases, ¿verdad? Dormirse en los laureles significa que te duermes en tus éxitos pasados, en lo que has logrado hacer en el pasado y piensas, yo ya la hice. Él quiere que te duermas. Fíjate, Él es el acusador de los hermanos, dice la Escritura. Él quiere que te sientas culpable delante de Dios. Quiere enredarte y cargarte bajo el peso del pecado para que te sientas derrotado, incapaz de agradar a Dios. Te tienta y luego te lanza mentiras de acusación contra ti mismo, contra otros, contra Dios, contra todo el mundo. Está acusando para que tú también los acuses. Y tú piensas que esos pensamientos, no, esa persona es bien mala conmigo. A ver, espera, ¿de dónde viene eso? John Piper lo escuché decir esto hace algunos años, hablando de las misiones y de que ha decrecido la cantidad de hombres que están siendo enviados a las misiones de manera dramática. Y John Piper cree que esta corriente pornográfica en el mundo, la inclinación del mundo, la corriente, una de las cosas que está moviendo la corriente es la pornografía. Y no solamente está pervirtiendo mentes, no solamente está corrompiendo y deshonrando al hombre, sino que ha hecho que los hombres de la iglesia se sientan completamente indignos e inútiles delante de Dios. Fíjate la estrategia. Te lanza y te tienta, ¿verdad? Llena de pornografía el mundo. Llega a la iglesia y el hombre en la iglesia y las mujeres también caen en esa trampa. Se llenan de pornografía y lo primero que hace luego es decir, el Satanás viene y los acusa y le dice, eres indigno, no sirves para nada, eres un adicto, no te puedes escapar, eres esclavo. Ya están todos los jóvenes y todos los hombres que deben ser las cabezas y los líderes en la iglesia diciendo, sí, es que yo no sirvo, no puedo porque estoy atrapado. Soy un inútil, soy un indigno. Y entonces los hombres se descalifican, se enfrían, se sienten mal y no hacen nada. Finalmente creo que lo que quiere Satanás es adormecer a la iglesia. Hacernos sentir que estamos bien, que no hay guerra, que no nos tenemos que esforzar. Al cabo hay pandemia, no tengo que ir a la iglesia, puedo quedarme en mi casa. ¿Verdad? Ya me cansé del Zoom y pues grupo de casa, me tengo que conectar. No, ¿para qué? Es lo mismo, no me gusta.
te echas para atrás. Te sientas. Yo me imagino domingo pasado les dije, vamos a orar y les quiero pedir que se pongan de pie cuando estemos orando. Estés en tu casa, ponte de pie. Yo me imagino, así como a veces una de las cosas que hacemos con los ancianos que no les hace bien, ¿verdad? Dicen que cuando llegas a cierta edad la gente te empieza a abrir la puerta. Dice, no, usted siéntese, no haga nada, présteme, yo le cargo el mandado y se lo llevo a su carro, ¿verdad? Dice, le hacemos un daño a los ancianos porque los inmovilizamos, ¿cómo se dice? Los paralizamos, cuando los músculos ya no te sirven, atrofiamos. Entonces entran en los centros de rehabilitación y los ponen a subir escaleras, a cargar cosas, a hacer pesitas, porque la misma sociedad está así. Yo me imagino que el diablo eso quiere de los cristianos. Siéntate, no te preocupes, no hagas tanto caso, no te afanes, no pasa nada. Siéntate, échate una siestecita, tranquilo. Deja que otros lo hagan, deja que otros se esfuercen. Tú quédate en tu casa con tus pijamas viendo la proyección y quedándote medio dormido. Eso es lo que quieres, atrofiarte espiritualmente. Él lo que quiere es que seas un bulímico de la verdad. ¿Cómo se llama el otro? Anoréxico de verdad. Que no te alimentes, que no busques, que no tengas comunión, que no tengas roce, que te aísles y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ya vimos la respuesta, y se las voy a recordar. Con esto termino. Primera de Juan 2:24. Hermanos, en cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. La verdad que se les ha traído, la instrucción que has recibido, la palabra de Dios que está en tu vida, el ejemplo que dice Pablo, Timoteo, tú sabes cuál ha sido mi instrucción, tú sabes lo que yo te he dejado, tú sabes cómo me viste a mí vivir. Si eso permanece en ustedes en ello y no se aparta ni a derecha ni a izquierda, dice, entonces ustedes van a permanecer en el Hijo y en el Padre. Y sabemos que la promesa de Juan 15 es que y Él va a permanecer en ustedes y van a dar fruto. Entonces, hermanos, nosotros como Pablo estamos para recordarles lo mismo. Dicen, siempre habla de lo mismo. Dice Pablo, ese es mi privilegio, porque a ustedes les hace bien que se les esté recordando. Eso dijo Pablo en el capítulo 3 de Filipenses. O sea, la clave que es estar firmes en lo que ya hemos recibido. Y esa es la guerra espiritual. La guerra espiritual, hermanos, es una guerra entre la verdad y la mentira. Lo que te protege a ti es que tú estés llenos de la verdad de Dios. Los que están en los bancos los entrenan a detectar los billetes falsos y lo hacen que tocan puros billetes verdaderos, de tal forma que cuando agarran uno falso, luego lo sacan. Y a ti te tiene que brincar cuando oyes una mentira, cuando viene algo del mundo, cuando oyes algo espiritualmente hablando, ese poder sobrenatural que viene y no, mira, es que eso no es cierto, esa duda, esa acusación, lo que sea. Tienes que poderlo discernir y no lo vas a poder discernir si tú estás enfriándote y estás dejándote de alimentar de la verdad de Cristo. Y esa es la única manera que vamos nosotros a perseverar hasta el final, sin desviarnos, sin cansarnos, sin abandonarnos, sin soltarlos. Tengo 42 años de conocer a Cristo, 43 años de conocer a Cristo. Y yo tengo un temor enorme
de no terminar bien. A mí me está haciendo mucho bien esta palabra. Pero quiero que me sacude el Señor y que me recuerde, estaré viejo, pero yo quiero seguir peleando. Yo quiero seguir de pie hasta el día de mi muerte. Le pido al Señor que me guarde de perder el entendimiento, la conciencia, que caiga yo en una demencia o algo así, simple y sencillamente porque quiero hasta el final seguir al pie de la lucha. Y hermanos, yo quiero que tú estés así, vigilantes, alertas. Si tú eres un padre de familia, tienes hijos en tu casa, tienes que estar alerta. ¿Qué están recibiendo tus hijos? ¿Cómo están siendo formados? ¿Quién los está formando? ¿Los estás formando tú con la verdad o los está formando el mundo? Cuando pensé en eso, que no te apartes de lo que oyeron desde el principio. Y la pregunta es, ¿pero qué están oyendo en el principio tus hijos? ¿Ok? La siguiente semana vamos a seguir. Voy a hablar un poquito más de los versículos que siguen, porque esto es importante, hermanos. Estamos aprovechando esta serie para hablar del enemigo. De nuevo les voy a pedir en su casa que se pongan de pie. Y quiero orar. Y quiero que tú ores conmigo. Que hagas esta oración tuya. Ora en fe. Ora en fe. Señor Jesús, tú eres nuestro Rey, nuestro Señor. Y confesamos delante de ti, Señor, nuestra desidia, nuestra pereza espiritual, nuestra desobediencia, nuestro amor por las cosas del mundo. Confesamos como pecado, Señor, que no estamos alertas, vigilantes por nuestras vidas, por las vidas de nuestras familias, por la vida de nuestra iglesia. Que amamos la comodidad y que fácilmente caemos en la complacencia y no vivir como soldados, Señor. Confesamos que nos enredamos en los negocios de esta vida y se nos olvida que estamos en una guerra y que somos de tu reino y que te conocemos a ti y te tenemos a ti. Pero aquí estamos, Señor, de pie, delante de ti, pidiéndote que nos despiertes. Queremos vivir la vida de una manera digna del llamado a la gloria que nos has dado, digna de tu reino, y que como soldados, como guerreros espirituales queremos permanecer en ese estado, Señor, orando, buscando, dependiendo de ti, buscando nuestra transformación, buscando nuestra santificación, buscando, Señor, que tu verdad se extienda en este mundo de mentira y tinieblas. Que salves a miles y miles y millones en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero. Que tú seas glorificado, Señor, y que muchos vengan a la obediencia de tu verdad. Señor, aquí estamos. Límpianos, lávanos y avívanos, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.